Buenas noches. Mi nombre es Miguel Antonio. Yo soy de profesión ingeniero eléctrico y con este video pretendo explicar de una manera simple y sencilla cómo se forman los polos en un motor de corriente alterna, ya sea trifásico, monofásico, sincrónico, asincrónico, con el objetivo de aquellas personas que se desarrollan o que se desenvuelven en el rebobinado de motor o aquellas personas que inician en el mundo del rebobinado de motor, algunos conocimientos elementales que tenemos que tener en cuenta en la hora de rebobinar un motor y en la hora que vamos a extraer los datos, la información del enrollado anterior que tiene el motor para luego no poder reproducir estos motores. Es decir, que las personas tienen gran experiencia, muchos años de trabajo en esta profesión, ya podemos calcular y recalcular el motor y todas estas cosas, pero tenemos que dominar varias expresiones y entre unas de ellas es la expresión de la velocidad. ¿Por qué? Porque es la velocidad en estos motores va a tener como característica que ustedes vamos a ver ahora que la vamos a poder controlar de dos maneras, aunque vamos a concentrar nuestros objetivos en una o la segunda parte que voy a hablar de esta expresión matemática o de la velocidad. Primeramente decirle como aquí, n es igual a la frecuencia partido p. Esta expresión aquí está en revoluciones por segundo y sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Si multiplicamos esta expresión por 60, vamos a obtener ¿qué cosa? La revolución del motor en minutos. Decir que la información que generalmente da el fabricante del motor, que vienen en la chapa de los motores y todas estas cosas, siempre va a venir, o casi siempre, nada es absoluto en la vida, casi siempre va a venir en revoluciones por minuto. Pero si algún día aparece revoluciones por segundo, eso saber que para saber las revoluciones por minuto tenemos que multiplicarlo por 60. Entonces vamos a ver ahora, vamos a analizar rápidamente estas expresiones. Vemos que la frecuencia y la velocidad son directamente proporcionales y la cantidad de pares de polo, P, cantidad de pares de polo, o pares de polo, sí, propiamente dicho así, es inversamente proporcional a la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mayor frecuencia tenemos mayor velocidad y a menor frecuencia, a mayor frecuencia tenemos mayor velocidad y a menor frecuencia tenemos menor velocidad. Con la cantidad de pares de polo, como son inversamente proporcionales, va a ocurrir lo contrario. A la medida que este valor de la cantidad de pares de polo es más grande, quiere decir que son mayores las cantidades de pares de polo, la velocidad va a ser menor. Y de forma contraria, a medida que el valor de la cantidad de polo se hace menor, es decir, que tenemos menores cantidades de pares de polo, la velocidad es mayor. Entonces, con el desarrollo de la electrónica, aparecieron los variadores de frecuencia. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos muchas aplicaciones de estos motores donde precisamos controlar la velocidad, porque ellos, en su construcción física, ellos vienen diseñados para una sola velocidad, una velocidad constante. Entonces, eso es una limitante que tenemos en la hora de aplicaciones de estos motores. Entonces, para buscar una mayor aplicación de ellos, ¿qué es lo que apareció? Los variadores de frecuencia. Decir que ya antiguamente existían variadores mecánicos de la cantidad de pares de polo, que eso traía consigo que toda la construcción de las interconexiones del motor tenían que salir afuera, teniendo un problema con el problema del aislamiento, y encareciendo constructivamente este motor, la construcción del motor, complicando y propenso a mayor cantidad de averías, porque existen movimientos mecánicos grandes, tenía que girar, aquello complicaba mucho. Entonces, con el desenvolvimiento de los variadores de frecuencia, estos variadores de cantidad de pares de polo fueron desapareciendo, pero queremos que sepan de que existieron
y que aún podemos encontrarlo en muchos países del mundo. Por ejemplo, ya yo lo encontré en varios lugares. Podemos encontrar variadores de velocidades, pero variando las cantidades de pares de polos. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a concentrar nuestro estudio en qué. En qué son los polos y en cómo crear los polos internamente en un bobinado de un motor. Para eso, inicialmente yo intenté representar aquí esto que está aquí, que es un conductor, un trozo de un conductor, un pedazo de un conductor. Representé uno aquí y representé otro aquí, es decir, que tenemos aquí dos conductores. Recordar que que podemos asumir que la corriente normalmente debe circular de un mayor potencial a un menor potencial para provocar ¿qué cosa? Una caída de tensión, por supuesto. Para que exista una corriente tiene que existir una diferencia de potencial. Si los potenciales son iguales en cada uno de los extremos, no hay corriente. Claro, entonces vamos a decir que ya va de un mayor potencial a un menor potencial. Perfecto. Entonces, por eso, como yo indiqué el signo más de mayor potencial aquí, la corriente va a indicar en este sentido. Y en este que está aquí, como indiqué el signo positivo aquí, la corriente va en este sentido. Vamos a ver si aplicamos la ley de la mano derecha, que todos recordamos de física, que son nuestras enseñanzas secundarias. Vamos a girar un poquito aquí esta hoja. Si nosotros aplicamos la ley de la mano derecha, con el dedo pulgar debemos indicar el sentido de circulación de la corriente, y cuando flechamos los dedos, como si fuéramos a abrazar el conductor, cuando flechamos los dedos, cuando cerramos los dedos, es el sentido de las líneas de fuerza que van a caracterizar el campo magnético que se va a crear alrededor del conductor. Lembrar que si por un conductor pasa una corriente, alrededor de él, asociado a él, va a existir ¿qué cosa? Un campo magnético. Entonces, aquí las líneas de fuerza irían en este sentido. Y en este que está aquí, por lógica, el dedo va en este sentido, cerraría aquí en esta dirección. Quiere decir que las líneas de fuerza van a venir en este sentido. Entonces, dicho eso, vamos a enderezar nuevamente nuestra hoja, nuestra pizarra. Estamos aquí en un video en el campo. Vamos a decir que cuando las líneas de fuerza, o vamos a asumir que cuando las líneas de fuerza van en este sentido, yo estoy en presencia de un campo norte. Y que cuando las líneas de fuerza están en esta dirección, yo estoy en un campo magnético representado por una polaridad sur. Por supuesto, porque una va en un sentido y la otra va en otro sentido, por supuesto. Eso no se puede esquecer, no se puede olvidar. Entonces, vamos a ver aquí qué acontece con esto que está acá. El motor internamente, o el estator, también acontece en el rotor, cuando hay motores que se permiten, que no son de jaula de ardilla, aquellos motores que podemos rebobinar, aquellos rotores que podemos rebobinar, también acontece lo mismo. Está dentro del motor, está dentro del estator, está el hierro magnético del motor, que es un hierro que cuando por el conductor que se aloja dentro de ese hierro magnético pasa una corriente por ese conductor y se crea ese campo magnético, ese hierro se va a magnetizar y por inducción va a magnetizar el rotor y todo aquel proceso y va a aparecer ¿qué cosa? Un movimiento rotatorio en el rotor del motor. En este caso, si podemos hablar de los motores más comunes, que son los motores asincrónicos, es una rotación que va a tener ¿qué cosa? Un cierto desplazamiento representado con la letra S, un cierto desplazamiento. ¿Ese desplazamiento es qué? ¿Qué quiere decir ese desplazamiento? Que la velocidad del rotor gira con cierto atraso a la velocidad de cambio o de giro del campo magnético que se establece en el estator del motor. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ese hierro es un hierro de esta manera, ranurado. Es con varias ranuras. Y en esta ranura, internamente, van a pasar, ¿qué cosa? Las bobinas. En esta ranura van a pasar las bobinas. ¿Ok? Entonces, es enrollado.
Esas bobinas cuando se alojan aquí, la parte del enrollado que queda dentro de este hierro, limitada por este hierro a lo largo de todo el motor, lembrar que esto aquí es algo diseñado sobre una hoja, pero esto realmente los motores son circulares. Entonces, este extremo va a venir aquí, se va a cerrar todo. Entonces, decir que la parte del enrollado que está dentro del hierro, llámase, que sería este de aquí, parte activa. ¿Ok? Es la parte activa del enrollado. ¿Por qué? Porque es la que va a magnetizar, ese hierro. Esto de aquí, generalmente los enrolladores le llaman cabeza de bobina, interconexión de la cabeza de bobina, ¿ok? Que sirve como un circuito de unión eléctrica. Por ahí circula corriente sí, pero ese campo aquí, piérdese. Aquí el que magnetiza el hierro es la que está aquí dentro del hierro, ¿ok?